El mismo cuento de siempre, link en la descripción, suscríbanse y compren las membresías si pueden, gracias y comencemos. Capítulo 19. Progreso. Izuku parpadeó rápidamente, medio convencido de que estaba leyendo mal las palabras. Un 96% en el examen de acceso. ¿Cómo era posible? Debía de haber algún error, ¿no? Izuku era demasiado tonto para ser capaz de aprobar todo el examen de ingreso cuando ni siquiera había tenido tiempo de hacerlo 2 veces. Pero, el nombre de Izuku estaba en la parte superior del correo electrónico, claro como el agua, y la carta había llegado a su bandeja de entrada, así que debía ser para él. «Mamá», gritó para que ella pudiera oírle desde la cocina. «¿Puedes venir? Necesito asegurarme de que estoy leyendo esto bien». Mamá casi se desliza por el pasillo en su prisa por abrir la puerta de su habitación. «¿Qué pasa, Izuku? ¿Qué te pasa?» Izuku simplemente se echó hacia atrás y señaló la pantalla. Contuvo la respiración mientras mamá se inclinaba para leer el correo electrónico. No sabía ni lo que esperaba. No quería hacerse ilusiones, porque no había forma de que aprobara, pero si mamá leía lo mismo que él. «Oh, Izuku». Mamá se volvió hacia él con lágrimas en los ojos que desentonaban con la brillante sonrisa de su rostro. «Felicidades. Lo has conseguido. Sabía que podías hacerlo». Izuku seguía mirando la pantalla, conmocionado, mientras mamá se arrodillaba y lo abrazaba. «He entrado». Mamá rió entre dientes mientras lo abrazaba aún más fuerte. «Lo conseguiste. Esto te va a venir muy bien, Izuku. Llamaré a Aldera a primera hora de la mañana para hacer el papeleo. Esto merece una celebración, ¿quieres salir?» Izuku negó con la cabeza y levantó la escayola. «No quiero arriesgarme a encontrarme con nadie». Los ojos de mamá brillaron de comprensión. «¿Qué tal un helado, entonces?» «Puedo ir a comprarlo mientras te inscribes en las clases». Izuku asintió y mamá le sonrió y le alborotó el pelo antes de marcharse. Izuku volvió al correo electrónico y pulsó el enlace para inscribirse en las clases. El primer paso era asegurarse de que estaba matriculado en todas las asignaturas obligatorias, como ciencias, matemáticas y literatura. Luego tenía que matricularse en un idioma extranjero, así que acabó matriculándose en inglés, ya que era lo que recomendaban en la escuela. El problema era que también tenía que cursar 3 asignaturas optativas, pero Izuku nunca había tenido ninguna afición aparte de ser un héroe, cosa que obviamente no iba a ocurrir. Frunció el ceño mientras buscaba entre sus opciones. Arte podría estar bien, le ayudaría a hacer sus cuadernos más detallados, si no otra cosa, así que añadió esa clase antes de que pudiera empezar a dudar de sí mismo. Pero aún quedaban 2 clases. Ya había recorrido casi toda la lista de optativas, cuando otra clase llamó su atención. Teoría de los quirks. Podría ser interesante. Analizar los quirks era una de sus partes favoritas cuando veía combates de héroes, y Eraserhead había mencionado que analizar los quirks de los villanos le ayudaría a luchar mejor, así que no estaría de más aprender más sobre ellos. Pero aún le quedaba una última optativa. Probablemente debería elegir algo que tuviera que ver con un hobby, pero Izuku realmente no tenía ningún hobby aparte de ser un justiciero, y de alguna manera no creía que su nueva escuela le permitiera contar eso como optativa. Pensar en su vigilancia hizo que Izuku se sintiera inquieto. Hacía casi 1 semana y media que no salía y empezaba a echarlo de menos. Su cuerpo se había acostumbrado a despertarse en mitad de la noche, así que se pasaba unas cuantas horas cada noche mirando al techo y recordándose a sí mismo que mamá nunca le perdonaría si se las arreglaba para volver a romperse el brazo, y que si lo hacía, tendría que explicarle cómo se lo había vuelto a romper, y eso solo conseguiría preocuparla demasiado. Su único consuelo era que sabía que ninguno de los héroes le echaba de menos. De hecho, probablemente solo estaban agradecidos de que se mantuviera al margen, y sabía que estaba siendo egoísta por querer sentirse útil de nuevo, pero solo deseaba que hubiera alguna forma de poder seguir ayudando mientras se curaba. Sería increíble si tuviera un quirk que le permitiera ver las calles a distancia, entonces podría llamar a los héroes y enviarlos a donde se les necesitara. Ni siquiera tenía que ser un quirk. Si incluso tuviera algún tipo de dron que pudiera pilotar sin ser sospechoso, o incluso algún tipo de cámara.
Izuku se irguió. Cámaras de seguridad. ¿Por qué no se le había ocurrido antes? Estaban por toda la ciudad y, claro, no cubrían todos los callejones, pero tenían que ser mejor que nada. Probablemente era completamente inútil, ya que no había forma de que un Deku como él fuera capaz de llegar a ser lo suficientemente bueno pirateando como para poder acceder a las cámaras de seguridad de la ciudad sin que le pillaran, pero, bueno, de todas formas necesitaba otra asignatura optativa, y programar sería una buena habilidad para el futuro. Encontró una clase de programación básica y se apuntó justo cuando mamá llegaba con el helado. Sabía que no debía hacerse ilusiones, solo le dolería mucho más cuando todo volviera a salir mal. Shouta luchaba por centrarse en su investigación. Realmente, no había conocido a Viridian durante tanto tiempo, así que ¿por qué iba a estar tan afectado por el hecho de que desapareciera? Simplemente desapareció. Shouta no tenía ninguna prueba de lo contrario, y era completamente ilógico asumir el peor resultado posible. Pero tampoco quería mantener sus esperanzas, solo para que el chico hubiera estado muerto todo el tiempo, al igual que... Bueno, debería volver al trabajo. Había habido más y más casos de villanos instantáneos en las últimas semanas, y la última vez que esto había sucedido, había sido seguido por los villanos del siguiente nivel. Era casi como si quien estuviera detrás de la fábrica de villanos estuviera calibrando el potencial de los villanos del mismo modo que lo hacía con los héroes. Lo que llevó al siguiente gran misterio. Antes de su desaparición, Hamasaki había dicho algo sobre el símbolo del mal. La frase cosquilleaba en el fondo del cerebro de Shouta, como si la hubiera leído antes en alguna parte, pero no le hubiera prestado atención, pero por más que lo intentaba, no lograba recordar el significado del epitafio. Parecía tener algún significado para Tsukuauchi, pero cuando Shouta le había presionado en busca de respuestas, se había limitado a decir que no era importante. Había dicho que no podía ser el hombre que él creía, porque ese ya estaba muerto y llevaba años así. Shouta solo esperaba estar imaginando la forma en que Tsukauchi se había puesto pálido durante la conversación. Era frustrante. La mayor pista que habían conseguido sobre la fábrica de villanos, y era un callejón sin salida. ¿Y ahora qué? No era práctico poner a todos y cada uno de los usuarios de Trigger en custodia preventiva por si la fábrica volvía a secuestrar, así que estaban a la defensiva hasta que los villanos hicieran otro movimiento. Si tan solo supieran qué tipo de quirks atraen a la fábrica de villanos. Shouta sabía que no se trataba necesariamente de quirks fuertes, porque tenían muchas formas de fortalecerlas artificialmente, pero no parecía haber ningún denominador común entre las víctimas que eran secuestradas y las que no. Si al menos el chico siguiera, claro que, aunque estuviera vivo, no sería justo meterlo en una investigación tan peligrosa. Aunque fuera un justiciero, seguía siendo un adolescente semisuicida que no estaba preparado para enfrentarse al peligro que entrañaban investigaciones como esta. Pero aún así, el chico tenía talento para el análisis de quirks. No había podido pasar mucho tiempo con el cuaderno, pero por lo que había leído, tenía la ligera sospecha de que si alguien podía averiguar cómo la fábrica de villanos elegía a sus víctimas, ese era Viridian. Si Katsuki no supiera que es el mejor, estaría tentado de pensar que es idiota. En serio, ¿cómo no se había dado cuenta de lo mal que estaba Aldera? ¿Sus profesores eran villanos en secreto o algo así? Porque esa era la única explicación que se le ocurría a Katsuki para explicar por qué ignoraban deliberadamente a los niños que recibían una paliza delante de sus narices. Y eso sin hablar del acoso verbal que se producía en plena clase. Los profesores no lo ignoraban, pero Katsuki pensó que ignorarlo sería preferible a lo que estaban haciendo. Parecían estar creando activamente oportunidades para que los alumnos se burlaran de los menos populares, y a menudo se unían a la burla avergonzando públicamente a los alumnos por pequeñas ofensas que ni siquiera le valdrían a Katsuki una mirada de reojo. Era un desastre. Pero lo peor era que Katsuki no sabía cómo detenerlo. Se suponía que él era el mejor, pero no iba a fingir que tenía algún tipo de autoridad moral. Había acosado a Deku y a todos los demás extras durante años, así que no podía darse la vuelta y decirles a los demás que pararan. ¿Por qué se había detenido?
Deku le había salvado literalmente la vida para que dejara de molestar al nerd, y no es que se lo perdonara, pero la había cagado demasiado como para decir algo ahora. Lo mejor que podía hacer era dejar de actuar como un villano. Pensó que era bastante inteligente ofrecerse como voluntario en ese grupo de rehabilitación de villanos. El voluntariado y esas cosas siempre quedaban bien en las solicitudes de ingreso en la escuela de héroes, y quizá incluso podría aprender algo sin poner en peligro su expediente limpio. No es que mereciera un expediente limpio, pero necesitaba ser un héroe. No iba a dejar que los idiotas de sus profesores arruinaran sus posibilidades de ser el héroe número uno solo porque no podían molestarse en hacer su puto trabajo. La zorra de Amplifier le había mandado a casa con papeleo que hacer, pero asistiría a la siguiente reunión. Tendría que lidiar con estar en la misma habitación que los villanos sin hacerlos explotar en cuanto los viera. Katsuki miró a su profesor, que estaba corrigiendo redacciones mientras Dedos rascaba a aquel niño que podía hacer burbujas. Al menos estaba practicando un poco. Capítulo 20 Responsabilidad. Deku no iba a volver. Eso fue lo que el villano de mierda de su profesor había anunciado al principio de la clase. Dijo que Deku había decidido cambiarse de escuela, y Katsuki solo podía esperar que eso fuera realmente lo que había pasado en lugar de que fuera una tapadera de que Izuku realmente había. Katsuki sacudió la cabeza y se obligó a seguir caminando hacia el centro comunitario. Si Deku se hubiera suicidado, su vieja bruja se lo habría dicho. Ella y la tía Inko siempre habían estado unidas, así que si Deku estaba muerto, él sería uno de los primeros en saberlo. Tenía que estar vivo. Katsuki no sabía lo que haría si aquel maldito nerd hubiera seguido de verdad sus desastrosos consejos. El grupo de rehabilitación se reunió en una de las salas más grandes del centro comunitario. Amplifier ya estaba colocando las sillas en un gran círculo cuando llegó. Levantó la vista cuando oyó abrirse la puerta y sonrió tan alegremente como Deku. Katsuki frunció el ceño, lo último que necesitaba hoy eran más recordatorios del maldito nerd. «Hola Bakugo», gritó alegremente. «Justo a tiempo. ¿Puedes terminar de colocar estas sillas mientras voy a por agua?» Katsuki no se molestó en responder, pensando que la forma en que se movió para agarrar algunas de las sillas apiladas contra la pared era respuesta suficiente. Amplifier pareció estar de acuerdo, dado que inmediatamente salió de la habitación y le dejó hacer lo suyo. No sabía exactamente cuántas sillas había que colocar, pero el grupo no podía ser tan grande, así que cuando hubo unas 20 sillas fuera, se apoyó en la pared y se cruzó de brazos para esperar. Amplifier regresó unos minutos más tarde con una gran jarra de agua que colocó sobre la mesa a su lado. Muy bien, eso es todo. Bastante poco trabajo, ¿no crees? Katsuki no sabía qué decir, así que se limitó a asentir. Los extras villanos empezaban a llegar, así que Amplifier se fue a charlar con ellos mientras Katsuki fingía mirar al suelo, aunque en realidad solo estaba observando a la gente a la que supuestamente se había ofrecido voluntario para ayudar o algo así. Tenía la sensación de que Amplifier sabía lo que estaba haciendo, pero en realidad no le importaba lo que pensara aquella zorra. La gente que entraba en la sala no coincidía con lo que a Katsuki siempre le habían enseñado sobre los villanos, así que era una forma más de que sus profesores hubieran fracasado en su trabajo, supuso. Aparte de los pequeños brazaletes de seguimiento que llevaban en los tobillos, los villanos tenían un aspecto relativamente normal, nada que ver con las encarnaciones del mal que aparecían en las noticias. Pero quizás se debiera a que no eran nadie, no villanos de categoría. O tal vez eran buenos ocultando quiénes eran en realidad, quién sabía. Uno de ellos, un tipo con unos extraños tentáculos en lugar de pelo, le llamó la atención y le sonrió, pero Katsuki simplemente frunció el ceño y se dio la vuelta. No estaba aquí para hacerse amigo de esa escoria, sino para aprender a no ser tan escoria él mismo. Además, los villanos no eran buena gente. No podían ser amables, ¿no es cierto? Solo pasaron unos minutos antes de que todo el mundo estuviera allí y la mayoría de los asientos estuvieran ocupados. Amplifier sonrió y saltó al frente de la sala. «Hola a todos, bienvenidos de nuevo». «¿Quién es el chico?», dijo bruscamente un tipo grande con cuernos y piel verde. Amplifier sonrió. «Él es Bakugo. Me va a ayudar durante un tiempo».
Hubo una ronda de asentimientos y bienvenidas por parte de los villanos, que Katsuki ignoró en su mayor parte. ¿Por qué has decidido presentarte voluntario para ayudar a un grupo de villanos?, preguntó en voz alta una chica rara con coletas. Katsuki puso una cara que normalmente haría huir a Deku mientras la miraba fijamente. No es asunto tuyo, joder. Hubo un largo momento de silencio antes de que el grupo estallara en carcajadas. La chica rara sonrió. Oh, me gusta. Sí, el villano de grandes cuernos se dio una palmada en la rodilla, va a encajar muy bien. Katsuki los miró como si se hubieran vuelto locos, y luego echó un vistazo a Amplifier, que le sonreía como si hubiera hecho algo genial, que fue lo que lo llevó al límite. Cállate. No necesito tu aprobación de mierda. ¿Dónde encontraste a este chico?, uno de los otros villanos preguntó. Es genial. La sonrisa de Amplifier se hizo más grande, él vino a mí. No os preocupéis, tendréis mucho tiempo para conocerle, pero empecemos. ¿Alguien quiere compartir cómo le ha ido la semana? El ambiente alegre decayó como una roca, y el surtido de villanos se puso muy ocupado mirando al suelo. Katsuki frunció el ceño. Si solo hubieran sido uno o dos los que habían tenido una mala semana, lo entendería, pero todos... Había ocurrido algo en concreto. La familia de mi novia vino a visitarme por primera vez desde que empezamos a salir. Son de un pueblo pequeño y supongo que Ina no les habló de mi Kirk porque, bueno, son del tipo de gente a la que no le gustan los mutantes. Una cosa es que los niños pequeños te llamen Frankenstein, no lo hacen con mala intención, solo les parece genial que tenga la piel verde, pero cuando lo dicen los adultos, es cruel. Me las arreglé para mantener las cosas civilizadas hasta que se fueron, pero sus estúpidos comentarios pasivo-agresivos realmente me dieron ganas de dispararle a alguien. Amplifier asintió en señal de comprensión. Debió de ser duro enfrentarte a la discriminación de gente a la que probablemente esperabas caerle bien. Pero estoy orgullosa de que hayas aguantado, y espero que las cosas mejoren. Ni hablar. Murmuró alguien. Katsuki frunció el ceño. ¿Era la discriminación realmente un problema tan grande? Yo seré el siguiente. El villano de pelo tentacular se ofreció. Mi madre estaba intentando convencerme de que buscara trabajo, aunque ya le he dicho que no tiene sentido. Nadie me contratará hasta que termine el curso de rehabilitación y borren mis antecedentes penales, pero ella no parece entenderlo. Normalmente, saldría con mis amigos y la ignoraría, pero mis viejos amigos son parte de la razón por la que estoy en este lío en primer lugar, así que... ¡Qué asco, amigo!, dijo Coletas Raras, yo estoy un poco en el mismo barco. Si realmente quiero convertirme en un ciudadano honrado, su tono fue recibido con una ronda de risas, tengo que encontrar amigos completamente nuevos. A veces no parece que merezca la pena. Katsuki frunció el ceño mientras los villanos seguían contando sus historias. Si no se enfrentaban a obstáculos por su condición de villanos, era por sus quirks o su género. Le resultaba tan extraño. ¿Era esto lo que experimentaban los demás? Katsuki nunca había tenido a nadie que le juzgara así. A veces les parecía raro que estuviera tan enfadado, pero en cuanto se enteraban de cuál era su quirk, lo daban por olvidado. Les parecía mal que sus experiencias fueran tan diferentes. Después de que todos los que quisieron compartieran sus experiencias, Amplifier empezó a hablar de lo que los extras villanos iban a aprender esta semana. Hoy vamos a aprender a aceptar la responsabilidad de nuestros actos. Siempre habrá circunstancias que escapen a nuestro control, pero es útil darse cuenta de que no todo es culpa de los demás. Sí, sonrió Tentáculos, todo pasa por una razón, y a veces esa razón es que eres un idiota. Eso provocó la risa de todos e incluso Katsuki se encontró riendo entre dientes. Más o menos. Dijo Amplifier alegremente. Pero, en realidad, reconocer que a veces las cosas son culpa tuya va de la mano con darte cuenta de que puedes mejorar. No se trata de castigarte, sino de darte cuenta de que si lo has roto, puedes arreglarlo. Katsuki se quedó pensativo. Definitivamente, sus profesores no le habían hecho ningún favor al enseñarle la forma correcta de actuar, pero no le habían dicho que le diera una paliza a Deku. No habían hecho nada para impedirlo, pero en última instancia, fue su propia decisión intimidar a Deku y a los otros extras de poco valor. Katsuki se tragó la, ¿era culpa?
¿Era eso lo que sentía? Pero Amplifier había dicho que no debía castigarse a sí mismo, por muy tentador que pareciera en aquel momento, así que, ¿y ahora qué? No podía arreglarlo. Al menos, no sentía que pudiera. No podía volver atrás en el tiempo y ser menos idiota. No podía borrar el hecho de que le había dicho a Deku que saltara de un tejado. Nada de eso iba a desaparecer, por mucho que cambiara. ¿Tenía algún sentido todo esto, o iba a ser un matón y un villano para siempre? Al final, la clase terminó y todos se levantaron para beber agua y socializar antes de volver a casa. Katsuki estaba tan ensimismado en su propia culpa que casi no se dio cuenta de que el chico de pelo tentacular se había apoyado en la pared justo a su lado. Hola, amigo. Soy Aito Ogawa, encantado de conocerte. Katsuki simplemente se burló y trató de ignorarlo, pero el tipo no se dio por aludido. Es genial que seas voluntario y todo eso, dijo Ogawa. Y me alegro de ya no ser el nuevo aquí. Katsuki no pudo evitar preguntarse cómo un tipo tan simpático se había convertido en un villano, cuando un imbécil como él iba camino de convertirse en villano. A lo mejor era muy mezquino y manipulador o algo así. Si tienes algo que preguntar, pregúntalo. Ogawa sonrió. No seas tímido. No soy jodidamente tímido, gruñó Katsuki. Solo me preguntaba qué carajo hiciste para que te arrestaran. No pareces de ese tipo. Ogawa soltó una risita. Gracias por el cumplido, creo. Miró a la habitación y suspiró. Mi hermana empezó a juntarse con la gente equivocada hace unos años, y yo siempre pensé que sus amigos eran geniales, así que empecé a juntarme con gente como ellos. Hace unas semanas me arrestaron por montar un alboroto con unos cuantos después de que nos drogaran con una versión experimental de Trigger. No fue culpa nuestra, así que normalmente no me habrían puesto en libertad condicional ni nada parecido, pero, hizo una mueca, resulta que tenía una orden de arresto pendiente por robar en una tienda cuando me detuvieron. Katsuki se burló. Todo pasa por algo, ¿eh? Ogawa sonrió tímidamente. Sí, y yo soy idiota. Tengo suerte de que exista este programa, porque si no estaría jodido. ¿De verdad borrarán tus antecedentes si vienes a esto?, preguntó Katsuki. Asintió. Creo que se supone que es una forma de limitar el número de villanos. Si intentan rehabilitar a los que no estamos tan mal, entonces liberan a los héroes para que vayan a por los malos de verdad, ¿no? Katsuki se encogió de hombros. Tenía cierto sentido. Bueno, Bakugo, ha sido un placer conocerte, sean cuales sean tus motivos para estar aquí. Ogawa sonrió y saludó mientras se apartaba de la pared. Hasta la semana que viene. Katsuki gruñó y le vio marcharse. Tenía mucho en lo que pensar.